Ok, ya estamos en... Estamos dentro. Ahora ya me aparece por completo. Voy a compartir contigo la publicación. Bienvenido, bienvenida. Enseguida comenzamos con Juan David Osorio, con Cuidado al final de la vida. Vale, te lo voy a compartir al móvil, ¿vale, Juan David? Listo, de igual manera ya lo compartí en la... ¿Lo tienes tú ya? Sí, ya lo tiré a Ha la sido, comunidad. Sí, ya ha está sido en la más, comunidad. ha sido más rápido que yo. Pues lo que pues, Sí, señor. toca, ¿no? La formalidad, ¿no? Bienvenido, bienvenida. Esta es una nueva sección de conversaciones con y tenemos el placer de tener aquí a Juan David Osorio. Buenas, Juan David. Bienvenido. ¿Me oyes? Sí, señor, te oigo perfectamente. Juan David es médico, cirujano, tiene también magíster en bioética y es especialista en cuidados al final de la vida. ¿Cómo es que te da, ¿no? por hacer, ¿no? En Instagram, en Facebook, ¿no? Esta página, este perfil, ¿no? Que se llama justo así, cuidado al final de la vida. ¿Qué intención, en qué te mueve, ¿no? Para meterte, ¿no? En ese lío. Fíjate, hombre, Diego, que hay cosas particulares que vos en la vida puedes intentar controlar o simplemente dejar que el río de la vida te vaya mostrando el curso. Cuando yo me gradué de médico, inmediatamente yo terminé un año que nosotros hacemos, que es el año de rural, que es el año de un servicio social obligatorio impuesto por el Estado. Terminé yo ese tiempo y me llamaron de un programa domiciliario que se dedicaba al abordaje de pacientes con enfermedades crónicas y terminales. Y yo dije, pues hombre, termino aquí, ya no tengo trabajo, pues quedo desempleado, maravillosa la propuesta, empiezo con una empresa reconocida, con una empresa buena, con un buen servicio, y me encaucé en eso. Y una vez iba yo pasando por el proceso en esa empresa, alguien me dijo, ve, ¿por qué no haces consulta de soporte en cuidado paliativo en X lugar? Yo, pues vamos, hombre, soporte si es lo que me gusta, es lo que ya estoy aquí, desde pregrado me había cautivado, me había llamado la atención, pues vamos a darle. Y paulatinamente iban apareciendo como puertas abiertas gigantescas que le decían, no, métase por acá, no se vaya por otro lado, yo no tenía ni que buscarlo. Y llegó el tema de la especialización que me está acá y después un posgrado con la Universidad de Buenos Aires. Ve, ¿por qué no te haces este posgrado también que está ahí? Ah, pues hagámoslo. Y finalmente lo de maestría, yo nunca tuve la posibilidad o nunca lo pensé en desvincularme del abordaje y el acompañamiento de personas con enfermedades crónicas, irreversibles, progresivas, enfermedades terminales y sus familias. Y cada vez se veía más la necesidad de estar más ceñido a eso, pero con una particularidad, y es lo que ya veníamos conversando antes de empezar a grabar, y es que nuestra sociedad contemporánea paulatinamente va procurando darle la espalda al que nos volvemos viejos, al que nos enfermamos, al que nos enlentecemos, al que nos vamos acabando y que indudablemente nos vamos a morir. Y si a eso le agregas los medios de comunicación que permanentemente te muestran a vos joven, a nosotros los que estamos faltos de pelo los muestran todos peludos, eh, todos vitales, todos lozanos, todos activos, todos atléticos, los gorditos no se ven sino en las películas y ocasionalmente, pero en general todos tienen figuras esbeltas. El anciano es el anciano jovial, el anciano entendido, el anciano empoderado de la vida. Entonces le muestra una realidad que no existe y que es completamente idealizada y completamente utópica. Y la medicina ha ayudado a que nosotros, con los avances técnicos científicos, nos pongamos en la tarea de eternizar y meterle a la gente esa creencia y ese cuento de que es que la muerte no existe, de que es que el envejecimiento es una cosa extremadamente placentera, es un paraíso idílico y que la enfermedad es un obstáculo y un problema.
Y partiendo de eso, y con lo que ya había estudiado y con lo que había visto con los pacientes, yo dije, venga, hay que pellizcar a la gente, hay que zarandearla, decirle, venga, 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 venga. No, esta es la vida. Y en la vida le pasan muchas cosas. Y la sociedad contemporánea que lo invita a que esté feliz permanentemente, a aspirar a la felicidad, a una postura positivista en función de todo, extremadamente favorable. No, 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 es que la vida es un paquete. Y ese paquete trae tristezas, alegrías, rabietas, frustraciones. Y el que quiere erradicar eso de la vida es como el que quiere disfrutar del sol, pero no le gusta que caliente, no le gusta que queme, no le gusta que ilumine, entonces no quiere disfrutar del sol. Se está imaginando un sol que no es. Se está imaginando una vida que no es. Y por eso yo me tomé la tarea de, desde hace ya algunos años, enviar mensajitos con textos, con cuentos, con audios ocasionalmente, con videos, con entrevistas, para quien estuviera pensando de esa manera y dijera, vea, es que la sociedad va en contravía, y veamos a ver qué es la realidad, y tuviera la posibilidad en términos del otro, porque la idea es uno elevarse a la capacidad de comprensión del otro, no que el otro se baje a la capacidad de comprensión mía técnico-científica, y que el otro tenga esas herramientas para pensar su muerte, para pensar su vida, para pensar su enfermedad, para pensar su finitud. Y qué mejor que las redes sociales que eso logran que se generalice de una manera maravillosa. Entonces yo creo que esa es la respuesta a esa pregunta que tú tienes. Es una necesidad que tenía y que la vi ampliamente repetitiva en lo que veía uno con tantas personas en proceso de morir. Yo te vengo siguiendo, ¿no? Y ya lo que tú comentas, ¿no? O sea, para mí, ¿no? Sí es verdad que tengo a lo mejor una inquietud profesional, ¿no? Pero lo que no esperaba, ¿no? Es que al final algo reposa, ¿no? Y se queda en lo personal, ¿no? Y cuando te escucho, ¿no? De una forma tan clara, tan honesta, ¿no? Con casos concretos, ¿no? Con situaciones que se dan en el día a día. Y realmente, ¿no? Te das cuenta, ¿no? De lo que aún, ¿no? Todo lo que se puede hacer, ¿no? En vida, ¿no? Todo lo que se puede, porque cuando hablamos de cuidados paliativos, ¿no? Parece que ya estamos, si se puede decir así, ¿no? Parece que ya estamos matando a la persona, ¿no? Parece que ya antes de tiempo estamos matando a la persona. ¿Qué son los cuidados paliativos, David? No, y particularmente, ya que lo dices matando a las personas, hay un gran desconocimiento de lo que significa el cuidado paliativo y no solamente desde el punto de vista especializado, el cuidado paliativo como una forma de cuidado. Y hay una cosa muy charra, charro para nosotros es simpático, es jocoso, es gracioso, y es que la gente diga, venga, si yo llego a tener alguna condición grave, estoy postrado en una cama, voy a estar limitado, por favor, no me pongan nada artificial. Entonces le dice al hipertenso, al diabético, al que tiene problemas de colesterol, triglicéridos y tantas enfermedades, no le dice, oíme, y es que esos medicamentos que vos estás tomando son naturales. ¿Cómo así? Exacto. Es que artificial no es una ventilación mecánica, artificial no es una sonda, artificial no es un suero. Todo lo que nosotros hemos usado los últimos 50 años para alargar el pronóstico de vida 40, 50 años más, son artificios creados por los médicos en negociación con la persona para que duren más, porque tienen calidad de vida, confort, bienestar, pero estamos procurándoles más tiempo para que se preparen para esa finitud que postergamos 10, 20, 30, 40 años. Entonces muchos de los que hablan, yo no quiero estar dependiendo de artificios, la gran mayoría después de los 50 años que empezamos a subir la montaña y empezamos el declive, usamos un montón de artificios que son los medicamentos para que vivan más. Entonces, desde lo artificial, en medicina, la gran mayoría de lo que hacemos es artificial, a excepción de la nutrición, siempre y cuando no sean nutriciones preparadas, sino la nutrición desde lo que comemos normalmente, el ejercicio, muchas otras cosas, pero todos los medicamentos que tomamos son artificios. Partiendo de ese hecho, el cuidado paliativo se encarga del abordaje bio-cuerpo, psicoemocional, mente, espiritual, etéreo, de luz, social, familiar, pero también lo político, lo económico, de aquella persona y su grupo familiar que están transitando con una enfermedad crónica, irreversible, progresiva, que no necesariamente sea una enfermedad terminal. ¿Qué es lo que tú decías? Ah, es que cuidado paliativo es que ya me va a morir. No, hombre, el hipertenso está en cuidado paliativo. ¿Con qué? Con medicamentos para la presión, para que podamos sostenerlo de manera crónica y no se muera por complicaciones normales y naturales de la enfermedad. El diabético no se cura. Estamos haciendo un tratamiento paliativo. Pero los especialistas no lo ven así. Como el cuidado paliativo nació a la sombra de oncología y nació a la sombra del paciente oncológico terminal que el oncólogo decía, no tengo más que ofrecerte por oncología.
andate a tu casa a morir o buscar otros remedios. Como empezó desde eso, todavía hay muchos resquicios de esa tendencia de que solamente para pacientes oncológicos, lo cual no es del todo cierto, es para todo tipo de paciente independiente de su edad que esté cursando con una enfermedad crónica, que al principio el manejo es muy sutil, es un manejo más con intención de que viva más, de que esté bien, de que esté confortable, de que esté saludable, de que esté autónomo, independiente, pero a la medida que la enfermedad va subiendo en progresión, también el cuidado paliativo va aumentando en intensidad. Y cuando la enfermedad está en un punto muy alto, el cuidado paliativo ya es la prioridad y los cuidados curativos desaparecen del entorno y dejan de ser interesantes porque no tienen efecto. Fíjate que es que el cuidado paliativo es un abordaje que hacemos desde el comienzo de la gran mayoría de estas enfermedades para asegurar que tengas bienestar, confort, autonomía, independencia, que no sufras, que tengas calidad de vida, pero ahí quiero hacer un paréntesis, porque es que muchas veces los profesionales de la salud, no solamente los médicos, los profesionales de las ciencias médicas, llámese enfermería, terapia física, terapia del lenguaje, terapia respiratoria, los terapeutas ocupacionales, los trabajadores sociales, los psicólogos, no entienden que es que llega un momento donde la enfermedad requiere algo más que eso y que al no estar ligada al tema de la terminalidad, requiere que se acompañe a esa persona que es un ser humano con necesidades que ni la técnica ni la ciencia puede suplir, pero que no necesariamente lo estamos encaminando al morir, lo estamos acompañando al morir. Por ende, si nos vamos a la etimología, pallium significa manta o cubierta. ¿Qué es lo que se hace en cuidado paliativo? En la mínima expresión, yo lo que le digo a los pacientes al final es como si vos estuvieras al lado o a la orilla de un río y estás con el radio encendido y escuchas una noticia de última hora donde te dice, los habitantes que están cercanos al río tal, les solicitamos evacuar sus residencias y ubicarse en una zona alta porque viene una borrasca que va a arrasar con todo lo que hay a orillas del río. ¿Paliar qué es? El que está escuchando esa emisora simplemente cambia de emisora y pone música y le sube el volumen. Simplemente cierra la ventana para no escuchar el ruido estruendoso de la borrasca. Cierra la persiana o la cortina para no ver la oscuridad de la borrasca que se le viene encima. Toma un periódico y se pone a leer y a escuchar música tranquilamente mientras espera que en esa calma la borrasca se lo lleve. Eso es lo que hace el cuidado paliativo al final, es lo que tú mencionabas. En ese final, cuando indudablemente la borrasca de la vida nos va a llevar, es ocultar muchas cosas que son molestas, que son ruidosas, que son tortuosas, pero que no podemos evitar y nos dejamos llevar en paz. Pero inicia mucho antes de eso. Y en general, todos los profesionales de la salud deberían tener conocimiento en cuidado paliativo como una forma de cuidado. Porque cuando tú lo hablas, desde el cuidado me estoy muriendo, entonces lo están encasillando a algo que también se equivocan. Ah, bueno, entonces esta gente me está acompañando al morir, o sea, me van a aplicar eutanasia. Y uno dice, venga, venga, venga. Primero, hagamos un par. ¿Qué es eutanasia? Ah, que me van a matar. No, 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 no. Momento. Eutanasia es un término griego que significa eu, bueno, tanato, muerte. O sea, una buena muerte. Eso no significa muerte médicamente inducida. ¿Por qué no utilizo lo que normalmente se escucha, muerte médicamente asistida? Porque también nos estamos equivocando ahí. Cuando vos tenés una enfermedad avanzada, cuando en el hogar tuyo llega un geronte con una demencia, con un Parkinson, con una cáncer, con una enfermedad cardíaca, pulmonar, renal avanzada que está postrado en cama, ¿acaso no le estamos brindando asistencia médica? ¿Acaso no le estamos dando acompañamiento médico, biopsicosocial, espiritual? Exacto. Entonces, muerte médicamente asistida tampoco es el equivalente a quitarle la vida al otro. Es el acompañamiento y la asistencia que estoy dando a aquel que está en el proceso de vivir y morir en un tiempo que es indeterminado. Entonces, decir que eso es eutanasia, pues sí, es una de las tantas buenas muertes que tenemos. Pero para un suicida, en la época de Platón o Sócrates, donde era inaceptable el sufrimiento físico por condiciones banales, para ellos era completamente permisivo tomar algo y el Estado les permitía tomar algo para quitarse la vida ante el sufrimiento. Ahora lo cuestionamos porque han cambiado los conceptos. Para otro era no hacerse ningún manejo, ningún tratamiento y permitir que la enfermedad continuara. Para el nórdico, en la mitología, una buena muerte no era morir en una cama postrado al cuidado de sus familiares porque era sumamente indignante.
era morir en un campo de batalla atravesado por una lanza, por una flecha, por una espada. Y eso es una buena muerte, es una eutanasia. Entonces, mira, nosotros cómo circunscribimos a la mínima expresión, en lo más absurdamente mediocre, un tema tan amplio como es eutanasia, o un tema una cosa tan alta, tan amplia como es muerte digna. Porque es que muertes dignas son muchas formas como para cada uno de los mortales que somos, lo consideramos como digno. Y ahorita si quiere hablamos del tema de la eutanasia. Pero no es circunscribirlo a muerte médicamente inducida, que es cuando confunden el cuidado paliativo con muerte médicamente inducida. No, nosotros nos estamos empujando, es que el cuidado paliativo no empuja. El cuidado paliativo no pelea con la realidad de la enfermedad, la realidad de la terminalidad ni de la muerte. No la acelera, pero tampoco intenta retrasarla. Y lo más prudente y lo más sensato es permitir que la vida siga ese curso que es completamente normal y completamente natural. Sí, esa era una de las preguntas, ¿no? que yo mismo tenía también ganas de hacerte, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Que ocurre eso, ¿no? Que se confunden, ¿no? Los cuidados paliativos, ¿no? Con la eutanasia, ¿no? Y genera, ¿no? Mucha polémica, ¿no? Y recuerdo, ¿no? Uno de tus vídeos, uno de tus explicaciones, ¿no? Que era a una persona, ¿no? A la que se le retiró, ¿no? La alimentación, ¿no? Y venía a hacer como una explicación, ¿no? Así parecida, ¿no? En la que ya ese proceso, ¿no? De deterioro venía de antes, ¿no? O sea, no por retirar la alimentación estamos induciendo algo que ya se está dando de por sí solo, ¿no? Es que fíjate que es una cosa muy bonita porque yo creo que nos remontemos a hace 150 años, cuando apenas estaban empezando a incursionar en el tema de las alimentaciones por sonda. O sea, y que la alimentación ni siquiera era por una sonda nasogástrica o por una sonda orogástrica de la boca al estómago, de la nariz al estómago, sino que se hacían por vías rectales. Pero si, según dicen los conocedores de nuestra historia, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, si supuestamente llevamos 200.000 años como hombres sapiens, sapiens, inteligentes, inteligentes. O sea que en los últimos 200.000 años, hasta hace 150, 1850, el que tenía una demencia, y la demencia le quitaba inicialmente el movimiento, la memoria, el juicio, la razón, posteriormente la capacidad de comer por sus propios medios, posteriormente la capacidad de masticar, posteriormente la capacidad de tragar y coordinar la tragada y la respirada y no se ahogaba con la comida. Pero no teníamos una capacidad no natural de alimentar. Es esa demencia, porque tenía una meningitis, una encefalitis, o un tumor cerebral, o el que se caía de un caballo y hacía un hematoma, pero el hematoma no lo mataba, o en la guerra de ese entonces le pegaban con una masa o con un escudo en la cabeza y quedaba toteado con una hemorragia cerebral, pero no se exponía ni salía la masa encefálica, ni tenía heridas que ya eran un sangrado que lo matara, pero quedaba completamente postrado en una cama, limitado, abstraído de la realidad y con pérdida de todas sus funciones motores y no tenía capacidad para alimentarse. Entonces, lo que yo le hago la pregunta a los pacientes y a sus familias y a algunos profesionales es, hombre, o sea que la naturaleza llevaba 199.850 años haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque antes no había sondas, entonces la gente que se moría. Entonces llega el que es muy aguerrido y dice, se morían de hambre. Y no, hombre, ¿cómo así que se morían de hambre? O sea, tan imperfecto es nuestra naturaleza que nos quitaba la capacidad de movernos, que nos quitaba la capacidad de masticar, la capacidad de tragar y nos permitía cruelmente morirnos de hambre. Entonces yo lo quería extrapolar al tema de la deidad. Entonces el Dios que hemos tenido dentro del politeísmo hace 2000, 3000 años al monoteísmo actual, pues los dioses han sido extremadamente bárbaros y crueles. Pues, ¿cómo nos permitían, Diego, morir de hambre si no había una sonda? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en 1850 hacia adelante? Una cosa, que a alguien se le ocurrió, usted está muriendo de hambre, metámosle la comida por algún lado. Pero ese que estaba en esa condición normal y natural y que no se estaba muriendo de hambre, se estaba muriendo de su proceso normal y natural, no lo necesitaba. Y cuando nos volvemos caprichosos y nos creemos medio dioses y hacemos cosas de dioses, tendemos a incurrir en condiciones complejas. Te voy a contar un cuento muy bonito de un tipo que le llama Alberto Chimal, que se llama La Partida. Fíjate que en alguna época, no me preguntes dónde, no me preguntes cuándo, había un pueblo donde vivían un montón de esqueléticos, tal cual. Así como sabemos que viven los esqueléticos, y se movían, se comunicaban y hacían los trabajos
habituales que vos y yo entendemos que los esqueléticos hacen. Pero fíjate que en algún momento sucedió un terremoto y una madre iba al lado de su hijo y sin darse cuenta, cuando sucede el terremoto, no alcanza a correr a su hijo y una columna cae encima del niño esquelético y lo mata. Esa madre, sumamente aterrorizada y angustiada, ante la angustia de perder a su pequeño, le ruega a los dioses caprichosos que por favor le devuelvan el alma a ese cuerpo muerto. Los dioses complacientes pero caprichosos obedecen a esa madre y la escuchan y devuelven el alma a ese esquelético. El esquelético vuelve y reanuda su proceso, vuelve a hacer lo que hacía previamente y empezó a conversar, a caminar, a moverse como lo hacía previamente. Pero los dioses que fueron caprichosos, lo único que le habían devuelto al esquelético era el alma. No le habían devuelto la vida a ese cuerpo que se había muerto. Por ende, la madre veía con angustia cómo ese cuerpo se estaba degradando, descomponiendo, pudriendo, cómo las alimañas entraban por todas sus cavidades y salían, cómo las pestes estaban cercanas, cómo la fetidez le hacía generar náuseas, hasta que decidió que lo más prudente no era haber solicitado pedirle a los dioses que le devolvieran el alma al cuerpo a su pequeño. Y lo intentó matar, lo golpeó, lo apuñaló con una masa, le dio en la cabeza, lo tiró desde las alturas y el niño no moría. Pues claro, ¿cómo iba a morir si ya estaba muerto? ¿Y cómo puede matar un alma? Esa madre entendió que el problema no era del alma, era del cuerpo y determinó incinerarlo. Y al incinerarlo, logró que ese cuerpo liberara esa alma, la cual siguió divagando el resto de la historia. ¿Por qué te cuento este cuento? Porque los pacientes que tú ves en el hogar tuyo no están lejanos de la realidad. ¿Cuántas veces nosotros, que nos creemos semidioses, queremos devolverle el alma a esos cuerpos que a gritos están diciendo es momento de morir y que lo que hacemos es eternizar un proceso cadavérico de deterioro, de descomposición, de emaciarnos y volvernos esqueléticos, de ulcerarnos y oler maluco, con un montón de necesidades creadas desde acá, impuestas a la familia, y obligando al enfermo a vivir algo que si tuviera conciencia la gran mayoría diría, déjeme morir. Y así nos pasa. Cuando desde 1850 dejamos de entender que la naturaleza hace las cosas muy bien. Y como Paracelso decía, cuando la naturaleza dice no más, es no más. Si lo entendiéramos como tal, entenderíamos el morir, viviríamos en función del morir, aceptaríamos eso y viviríamos de mejor manera. Y aquellos a que están muriendo no les enlenteceríamos ese proceso que los expondría, si tienen conciencia, a más sufrimiento, si no tienen conciencia, a más disconfort, pero gran sufrimiento para su familia. Entonces mira que tanto de lo que nosotros hacemos estamos ayudando realmente a ofrecer calidad de vida, a ofrecer vida digna, o que tanto simplemente es intentar mantener una vida por un imperativo vital donde nosotros justificamos que donde hay vida hay esperanza, lo cual no es del todo cierto. Donde hay vida con calidad de vida para ese otro, con percepción de vida digna para ese otro, realmente hay esperanza. Y nuestra determinación como facultativos es reevaluar nuestros conceptos y recordar que es que la medicina no tiene la solución a todo. El sentido común y la naturaleza sí tienen bastante razón. Sí, lo que pasa es que lo que tú comentas, ¿no? Que como que no escuchamos, ¿no? Ese sonido, ese lenguaje, ¿no? O no interpretamos, ¿no? Ese lenguaje de la naturaleza, ¿no? Porque eh, además cuando es un proceso ya de envejecimiento, ¿no? O de vejez, ¿no? Que debería ser natural, ¿no? Que deberíamos dar gracias, ¿no? Por lo que esa persona ha vivido, por el tiempo, ¿no? Que ya, por todo, ¿no? Lo que deja y lo que ha construido, ¿no? Más nos cuesta, ¿no? También cuando esa muerte o esa viene, ¿no? por una edad temprana, por una enfermedad, por otro tipo de circunstancias, ¿no? Y ahí también cuesta, ¿no? Cuesta mucho el aceptar, ¿no? Que nos morimos, o sea, que venimos a morir, venimos, nadie viene con un... nadie viene sabiendo, ¿no? Cuándo es su fecha, ¿no? De hasta cuándo vamos a estar aquí, ¿no? Y lo decíamos también antes fuera de cámara, ¿no? Y si supiéramos, ¿no? O fuéramos conscientes, ¿no? De que no venimos con una fecha concreta, ¿no? Le daríamos más importancia, ¿no? Al vivir, ¿no? A la vida, ¿no? Y no provocaríamos, ¿no? Ese sufrimiento a nosotros mismos y hacia los demás. Pero de ahí nuestra necesidad, fíjate que uno escucha, yo he escuchado a muchas familias que dicen, hombre, es que a nosotros no nos enseñan a morir, es que a nosotros no nos dicen que nos vamos a morir.
Ustedes de pronto en España no y en Europa no lo ven tanto, pero nosotros que estamos en Latinoamérica, el día a día de nosotros es la muerte permanentemente en todos los medios, y no la muerte natural. Ahora, pues por el tema de COVID, sí la hemos visto mucho notoria, pero antes del COVID, todos los días en la prensa, en la radio, en la televisión, en las noticias, lo que decían es mataron a uno, mataron a dos, acribillaron a tantos, en una emboscada mataron a tantos policías, la policía, las guerrillas en los países que tenemos guerrillas, o que hay situaciones de paramilitarismo, o que secuestraron a fulano, a perano y que finalmente lo asesinaron. Entonces nosotros somos una sociedad que invita a pensar en la muerte y no desde lo natural, desde lo violento. Por ende nos zarandea más fuerte y nos dice, véalo hombre, es que es cierto, se muere. Y te voy a contar otro cuento si te gustan los cuentos. Fíjate que en el medioevo, tres reyes, es un cuento europeo, tres reyes lozanos, jóvenes, ataviados de cetros y coronas, montados en sus elegantes corceles, salen de casa. Y en un cruce de caminos se encuentran con los esqueletos de tres reyes también. Estos tres esqueletos estaban de pie, con los trajes ajados, gastados, cetro y corona oxidados. Cuando los caballos lo ven, se asustan y se congelan, se quedan quietos, y los tres reyes totalmente también congelados. En lo que los tres reyes que están en el suelo aprovechan y les dicen, lo que ustedes son, nosotros lo fuimos, lo que nosotros somos, ustedes lo serán. Y los tres reyes salen despavoridos. Esta historia es lo más sencillo para yo preguntarte a vos, ¿cuántos abuelos tenés vos, Diego? ¿Vivos? Yo ¿Cuántos? tengo 46. No, abuelos. Abuelos, perdona. Abuelos tengo, bueno, ahora ya no tengo en vida, no, no me queda ninguno en vida ya. Cuatro abuelos se han muerto tuyos. ¿Cuántos bisabuelos tuyos hay vivos? Tampoco, se murieron también, Ocho bisabuelos muertos. ¿Cuántos tatarabuelos tuyos hay vivos? ninguno. 16 tatarabuelos y de ahí multiplica por dos ya en adelante. Entonces la gente dice, a nosotros no nos hablan de la muerte, ¿cómo que no? ¿Acaso los antepasados nuestros no te están diciendo, hey, te va a tocar? Sí, entonces, pues pensalo. ¿Por qué? Porque si no lo pensás, capaz lo comes, decís. Es que cuando caducamos, no sabemos. Todos tenemos una calavera adentro. Llegará el momento que te tocará sacarla a relucir, pero todos la tenemos. Nuestros muertos nos han invitado con su propia muerte a pensar la propia porque nos va a pasar. Nos da terror. ¿Verdad? Además, luego, ¿no? Todo eso, ¿no? En tanatología, ¿no? Le decimos los pendientes, ¿no? Esas cosas que están pendientes de hablar, ese enfado que no se solucionó o ese arreglo, ¿no? De ese hijo con la familia o ese viaje o ese sueño o ese proyecto que quise hacer, ¿no? Eso dificulta, ¿no? También esa despedida, ¿verdad? Es porque procrastinamos demasiado. Somos buenísimos en postergar. Cuando su santidad Dalai Lama dice algo que es muy sabio. En la vida hay 2 días en los cuales no puedes hacer absolutamente nada. El ayer y el mañana. Si somos conscientes de eso, entonces no nos preocupamos por arreglar el ayer, no lo podemos manipular. Pero tampoco nos esforzamos por asegurar un futuro que es inalcanzable, nunca lo vamos a alcanzar, que es incontrolable, al cual no vamos a llegar. Entonces, si tenemos el presente, que es un regalo, que es un presente, que nos lo dan cada día que nos despertamos, hombre, no nos lo gastemos en mañana, será una plata mal invertida. No nos lo gastemos en ayer, será una plata mal invertida. Gastémonos hoy, destapemos ese presente, pongámonoslo, gocémonoslo, usémoslo. Y al final del día, llegó el momento de quitárnoslo, guardarlo en su caja donde vino y partir. Pero el presente nos da la posibilidad de hacer algo. Y es que cuando llegues al final de tu vida, independiente si es hoy, si es en 10 años, si es en 50 años, que vos, si viviste un muy bien hoy, estás asegurando un muy buen ayer. Automáticamente, el hoy bien vivido se convertirá en un muy buen recuerdo del ayer. Y cuando mires para atrás dirás, qué espectáculo de vida la que viví. Y como me ha pasado con pacientes octogenarios o nonagenarios que están en ese proceso final y angustiados por la condición de enfermedad, el deterioro, y uno les dice, oye, te gastas los 90. Llevamos 3 meses de malestar, 6 meses de malestar, pero los 90 años que te acabaste de gastar valieron la pena. Sí, exacto.
¿Ustedes justifican estos 3 meses o 6 meses de salida? Sí, lo justifican, exacto. Entonces, dale un reconocimiento a lo que te está pasando en este momento e intenta vivirlo con las herramientas que tenés, con las que te podemos ayudar para que sea menos molesto y menos incómodo. Y verás que finalmente terminarás bien, porque valió la pena. Sí, yo a mí al menos ¿no? me sirve para eso, ¿no? O sea, yo cuando a lo mejor me peleo me enfado, ¿no? Que con mi hijo me enfado, como que quitas importancia a las cosas, ¿no? Porque te duran menos los enfados, quitas importancia a las cosas, quitas importancia a las preocupaciones, ¿no? Y como que valoras más, ¿no? Ese presente, ¿no? El solucionar las cosas en el ahora, ¿no? Y el no dejarlas para mañana y el no preocuparte más allá de mañana, ¿no? Y justo ahora, ¿no? Que estamos en esta pandemia, cuando es mañana, ¿no? Si estamos en una pandemia que nos está demostrando lo frágiles, ¿no? que somos, ¿no? Juan David, tú otro aspecto que también resaltas, ¿no? O que, digamos, le das importancia, ¿no? Es en la comunicación. ¿Por qué? Pues primero porque somos seres vivos completamente dependientes de la comunicación. Además de que hemos desarrollado un lenguaje bastante amplio con una capacidad discursiva que nos permite expresar, no todo, porque hay cosas que se quedan cortas en el lenguaje que no se pueden expresar específicamente de las emociones. Para algunos es muy complejo es poner en palabras las emociones, los sentimientos, los sentires. Pero por lo demás, tenemos la característica de verbalizar mucho de lo que nos pasa y la mejor forma de reconocer al otro lo que le está sucediendo es a través de su comunicación. Y la mejor forma de yo permitirle al otro que entienda lo que está pasando es a través de mi comunicación. Pero no una comunicación técnico-científica como suele sucedernos, porque nosotros hablamos un lenguaje que muchos no hablan. Y si yo terminé 6 años de medicina, yo no tengo que esperar que el campesino, que hizo máximo una primaria, que el ama de casa, que logró terminar una secundaria, entienda lo que yo me formé durante 6 años en medicina. Y si yo logro superar esa tara cognitiva que tenemos como profesionales y entender que es que yo hablo en mandarín y los demás no hablan en mandarín, por más sencillo que yo haga el mandarín, seguirá siendo mandarín. Por ende, seguirá siendo incomprensible para el otro. En la medida que yo me eleve a la capacidad de comprensión del otro y ponga en palabras del otro lo que está sucediendo, ese otro lo entenderá, lo asumirá, lo asimilará, resolverá esos pendientes que vos bien mencionabas, se pondrá en paz con su situación, se pondrá en paz con su situación familiar, con el entorno, con su sociedad. Si tiene alguna creencia espiritual o metafísica y tiene la creencia de que hay un Dios, con su deidad, e intentará vivir en función de ese día a día. Pero yo necesito verbalizarlo. Y si el otro no lo entiende y yo no se lo pongo claro, el otro va a seguir viviendo como que tuviera muchos más años de aquí para adelante. Y la medicina no se sienta a conversar ni en la cama del enfermo, ni en la escalinata al lado de la cama del enfermo, ni en un banquito. Te sientas a contar diagnósticos, a confirmarlos y a decir finalmente no tengo más que ofrecerle cuando es completamente falso. No podremos curarlo, pero siempre, siempre tendremos que ofrecer y siempre, siempre tendremos que tratar. Y eso se resuelve con comunicación. La gran mayoría de las demandas que suceden en el tema de la medicina son por una razón sencilla, falta de comunicación. Y el que se le dio una mala información, una información parcial, una información técnica que no entendió o una desinformación, es exactamente igual como que no se le hubiese informado. O sea que el paciente no sabe lo que le está pasando. Si yo hablo con ese enfermo y con esa familia en sus términos y lo entiende, lo hago de una manera compasiva, pensando desde el corazón de ese otro, que ese corazón está golpeado, que está sufriendo, que le está doliendo su vida, que se le está yendo como agua entre los dedos, su tiempo, que se le está acabando como la arena dentro del reloj, su familia porque cree que no la va a volver a ver, su espacio, su entorno, su trabajo, su cultura. Y soy consciente con eso y consecuente con eso y condescendiente, me siento a la altura de él e intento hacer algo que nunca lograremos, pero que lo intentaremos, y es empatizar, y es intentar ponerme los zapatos del otro, entendiendo que nunca los voy a usar tal cual como los usó el otro, pero sí intentaré sentir esos zapatos del otro, para al final de la tarde quitármelos y saber que el otro va a seguir caminando con sus zapatos. Pero en ese momento, sintiendo ese zapato que ampolla, que talla, que oprime, que aprieta el pie, cómo camino despaciocito y cómo ese otro tiene que caminar
igual de despacito. Y lo hago desde el corazón o desde el alma, no desde la razón. La razón nos da muchas respuestas a muchas cosas, pero en condiciones tan complejas como es el final de la vida, la razón nos puede entorpecer. Pero una comunicación amorosa, tierna, compasiva, cercana, humana, nos permitirá que el otro entienda, que el otro viva, que el otro pueda trasegar su enfermedad, pueda vivir su muerte, se permite acompañarse de nosotros en ese proceso y finalmente pueda desvincularse de su mortalidad y asumir su eteridad. Yo es que creo, ¿no? Que es lo que nos queda, ¿no? Como tú dices, ¿no? Creo que no todo es, ¿no? El cuidado en sí o la parte, ¿no? Esa de cuidado médica, ¿no? El acompañamiento, ¿no? El estar, ¿no? El escuchar, ¿no? Creo que es muy necesario, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Y sanador al mismo tiempo, ¿no? La familia, ¿no? En todo esto, ¿qué papel juega, Juan David? ¿Qué experiencia tienes tú con, permiten, ¿no? Esa marcha, son ellos más conscientes, ¿no? Por la situación que están viviendo, lo que es el paciente, me refiero. Es el La, paciente que es más consciente que la familia imagina, ¿no? siempre y cuando la familia no olvide que el protagonista de la historia siempre debe ser el paciente, porque hay familias que son muy... Voy a contar la historia de un paciente que tuve esta semana, específicamente el día de ayer, donde tiene una hija espectacular. Esa mujer es divina porque es completamente dedicada a ese papá, a estar 7 por 24 en función de su papá, de cuidarlo, de contemplarlo, de mimarlo. Pero es muy sensata y para ella es razonable entender que ese papá que ya tiene un cáncer, que está avanzado, que lo está limitando, que lo está postrando, y ya es prudente parar la quimioterapia porque no le está agregando bienestar sino malestar, que es prudente empezar un control de síntomas, que es prudente desmontarlo de un montón de necesidades médicas que ya no tiene. Pero que ella intenta que ese papá esté al tanto de esa condición. Pero ese papá pasa por una cosa y está en una gran negación, donde no entiende lo que uno como médico le dice, lo que el otro como familiar le comenta, y que se monta en un paseo esperanzador, que yo no diría que sea esperanzador, es más desesperanzador, donde dice yo no voy a suspender la quimioterapia porque yo voy a seguir guerreando con esta situación, voy a seguirla batallando, no voy a soltar la pelea, pero que al día de hoy, al hablar con su hematóloga, la hematóloga dice, párenle los medicamentos porque es que ya no le están agregando, pero que él no quiere pararle. Y que esta niña dice, es que yo no puedo pelear contra la corriente, mi mamá, mi hermano, más mi hermano que mi mamá, quieren seguir haciendo y quieren seguir llevándole la corriente a él en ese curso que él decidió vivir, que es negativo y que es frustrante. Entonces, si la familia se compartara todo, el grueso de la familia como ella, consecuentes con eso, y no lo vulneraran ni lo violentaran, harían un acompañamiento muy bonito y no en función de hacer más por mantener, sino hacer mucho por controlar, por cuidar, por contemplar, pero también para que el paciente, al ver que esa familia ha cambiado la dinámica en función del cuidado, de un cuidado activo, pero no activo médicamente, se va entregando y se permite acompañar. El mejor acompañante en el proceso de fin de vida no somos nosotros. Y si estamos hablando del médico, mientras más formación especializada tiene, menos tenemos capacidades comunicativas y menos tenemos capacidades empáticas con el paciente. Los pacientes tienen mucho que decirnos y nosotros somos muy malos para escuchar. Somos muy buenos para que nos escuchen. Y si tienes esto, te va a mandar esto y aquello otro. Listo. Pero yo quiero contarle, doctor, que es que yo vivo en una finquita que está a 2 horas de la cabecera municipal, entonces no puedo estar viniendo a que me den ese tratamiento. Tengo 3 cerditos, tengo unas cabritas, tengo unas gallinitas que no tengo que me las cuide, yo no puedo renunciar a eso. Además tengo una esposa contemporánea mía de 80 años que requiere de mí, ¿no? Que yo le recoja las hortalizas, le recoja la frutica, las verduras, los huevitos, la leche de la cabra para hacerle el queso. Entonces yo no me puedo venir a hacerme una quimioterapia. ¿Por qué? Porque a usted la necesidad es que yo viva más, a mí la necesidad es que mi viejita que me está acompañando no aguante hambre, no esté sola, no se sienta triste y que pueda aprovechar el verme envejecer, el verme enfermarme y morir, pero que también le dé herramientas para poder prepararse para mi muerte y adquiere herramientas para poder prepararse por la suya, porque
en mí está viendo un espejo que le está diciendo, lo que me está pasando a mí te va a pasar a ti. Intenta preparar. La familia es fundamental en eso. La familia acompaña, pero también la familia obstaculiza. Porque si pasa como el otro hermano de esta muchacha, que no lo entiende, va a reforzar en ese papá el que siga luchando, el que siga haciendo, el que siga buscando el concepto de un médico que es especialista acá, el concepto del otro. Y si el otro no tiene la capacidad de decirle, es que no es el momento, por la falsa creencia de que cómo le vamos a quitar la esperanza. Entonces, meten a ese paciente en un paseo que va a agregar mucho más dificultades. Y la familia será la que al final va a pagar los platos rotos, porque la naturaleza tiene dos opciones. O lo entendés y con humildad lo vivís, lo intentás entender, lo intentás tolerar, lo intentás aceptar, o con arrogancia, lo luchás, lo batallás, pero la naturaleza te va a dar tanta varilla que te arrodillará y humillará ante la condición que no quieres ver. Yo creería que el camino más sabio es el camino de la humildad, es entender que eso hace parte de nosotros y que la familia, si lo entiende, me acompañará y me cuidará como me conocen, que me han conocido de toda la vida. Por eso son un binomio indivisible, insustituible y fundamental e imprescindible en el acompañamiento del paciente y específicamente del paciente en la fase final. Está dejando, ¿no, Juan David, como un mensaje, ¿no? Muy, muy claro, ¿no? Y te lo agradezco, ¿no? Porque creo que hemos perdido, ¿no? Esa objetividad, ¿no? Y ese naturalizar la muerte, ¿no? Y quizá, ¿no? Creemos que estamos humanizando la muerte, pues, bueno, pues como tú dices, ¿no? Dando todo lo posible, ofreciendo todo lo posible, pero nos falta, ¿no? Ese comprender, ¿no? También cómo la gente, pues, qué necesita, cómo quiere morir o qué es lo que le puede hacer mejor o qué bien le puede hacer, ¿no? Y hasta qué punto queremos alargar la muerte, ¿no? Y para qué, ¿no? Porque muchas veces nos empeñamos en alargar un proceso que de por sí solo, como tú dices, ¿no? Es natural y se va a ir dando, ¿no? Lo podemos atrasar un poquito más, pero al final, como tú dices, para una hipertensión misma estamos tomando una medicación, para una diabetes estamos tomando una medicación. O sea, realmente, ¿no? Esa visión a mí me ha gustado mucho, ¿no? Y también me ha dado como una amplitud de mira, ¿no? Porque realmente, ¿qué no es artificial, ¿no? ¿Qué es lo que es artificial y qué no, ¿no? Y además hoy estamos también, ¿no? En un proceso de la inteligencia artificial, bueno, de unos procedimientos, ¿no? Luchando, ¿no? Con esa palabra de lucha, con esa palabra de enfrentarnos como una guerra, ¿no? A algo, ¿no? A un enemigo que parece desconocido para nosotros, ¿no? Y ya estamos, ¿no? Con la inteligencia artificial, estamos con una serie de circunstancias que todo invita, ¿no? A ese no morir o a ese alargar un proceso, ¿no? Y la pregunta sería ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué quiero vivir más? ¿O en qué condiciones? ¿No? ¿O de qué forma? ¿No? Sería importante hacernos ese debate. La voluntad anticipada, Juan David, ¿qué papel tiene en este proceso de final de vida? ¿Qué importante es? ¿Qué no es importante es? ¿Para qué sirven? Fundamental, Diego. Fíjate que nosotros tenemos, desde el punto de vista ético, profesional y jurídico, y en la gran mayoría de los estados jurídicos, cuatro herramientas para tomar decisiones en función del proceso de salud, enfermedad, muerte y fin de vida. La primera gran herramienta, conocida por todos, consentimiento informado. Pero usted dice, consentimiento informado, sí, ya lo firmé. Pero vení. Si el consentimiento informado funciona siempre y cuando yo te haya explicado en tus términos, como agricultor, como carpintero, como carnicero, como zapatero, como ingeniero, lo que te está pasando. Y que vos me digas, ve Juan David, no te entendí ni un comino de lo que me dijiste. Volvérmelo a explicar porque no sabes hablar. Entonces, bueno, yo te lo vuelvo a intentar explicar. Ahora sí me lo entendiste. Entonces vuelve a decir, sí, Juan David, ya te entendí. Listo, ahora sí me entendiste. Consentís que te mandemos exámenes, procedimientos, tratamientos, intervenciones, medicamentos. Sí, listo, lo has consentido. O en su forma contraria, no lo consentís, disentís, no estás de acuerdo en que se haga nada de eso y asumís la repercusión de tu decisión y la responsabilidad como mortal, pero no te dejaremos solo. Eso es una cosa que yo critico severamente a los profesionales cuando un mortal sumamente enterado, sumamente sabio, sumamente consciente de su realidad dice, renuncio a eso que me está ofreciendo. Y este otro
bellaco profesional. Le dice, ah, bueno, como usted no quiere nada, entonces vaya para su casa. Y el paciente me dice, ¿y usted qué me va a mandar para los dolores, para la asfixia, para la náusea, para el vómito? Cuando lo vuelvo a ver, dice, no, es que usted no quiere nada, vaya para su casa. Y lo soltamos como si ese otro no hubiese hecho un trabajo psicoemocional y espiritual gigantesco de decir, voy a aceptar que estoy muriendo, voy a afrontar esa realidad y lo voy a vivir. Y lo único que necesito de usted, que es un técnico que sabe de eso, es que me mande unas cositas que yo desconozco para que yo termine bien. Y se ve con suma frecuencia. Yo no sé qué tanto lo verán ustedes en España, pero yo acá lo he visto con bastante frecuencia, que el ego del profesional dice, ah, bueno, usted no quiere recibir tratamientos míos, entonces vaya por su casa. Y no le formulo nada, y no le mando exámenes, y no le mando más revisiones. No, acompáñame, aprende de mí. Nos vemos en un mes. No te voy a mandar quimioterapia, sí me importa, pero me contás en un mes cómo sentiste, si requieres algo más de mí, si requieres que te mande un examen porque estás descompensándote de algo. Así no vamos a hacer algo extremadamente avanzado o ultra sofisticado, pero por lo menos para que estés controladito. O estás con dolor o con dificultad o con un síntoma digestivo, respiratorio, urinario, yo te lo intento controlar. O si no conozco, pues te mando donde quien, pero que no estés solo. Los abandonamos. Y el abandono terapéutico, el nihilismo terapéutico es sumamente reprochable y es sumamente frecuente también en algunos profesionales. Entonces, primero, consentimiento informado, el otro entendió, consciente, firma, y se hacen los procedimientos, o disiente, firma, y no se hacen los procedimientos o las intervenciones. Segunda herramienta, voluntad anticipada, documento a través del cual el legislativo te permite a vos, en España lo hay, aquí en Colombia también, que vos, de cuenta propia, en plena capacidad psíquica y en plena capacidad cognitiva, con posibilidad de decidirte y determinarte, sin coaccionarte, vos digas, yo, Diego, si llegase a ser alguna situación que me quite la conciencia, porque la voluntad anticipada no sirve si vos tenés conciencia. Si vos tenés conciencia, te preguntamos y aplica el consentimiento informado. Pero si vos, por algún motivo, vas saliendo y algún insensato tira una cáscara de banano en la salida de tu casa, te resbalaste, te pegaste con una escala aquí y te refracturaste la cabeza y perdiste la conciencia, vos decís, si a mí me llega a pasar eso y no hay posibilidad de recuperación, no hay posibilidad amplia o esperanzadora de que recupere la conciencia, o si recupero la conciencia de que pueda hablar, de que pueda moverme, de que pueda alimentarme, de que pueda desplazarme, de que pueda seguir laborando, de que pueda seguir interactuando con tu familia, por dejas en ese documento de voluntad anticipada a que no querés ser expuesto. Y eso es obligante para el profesional de la salud y debe cumplirlo porque estaría yendo en contra de un principio de derecho fundamental que es el de la dignidad e incurriría en situaciones de carácter ético y en situaciones de carácter jurídico. Por eso la legislación te permite a vos hacer un documento de voluntad anticipada. O que vos digas, no, si a mí me llega a pasar eso, no, vos no querés llegar a los 46, vos querés llegar a los 60. Entonces, que me hagan todo lo posible para que me mantengan hasta los 60, sin importar el costo. Y no el costo económico, el costo físico y psíquico y familiar que se va a generar. O que si llegas a tener un cáncer en la cabeza y perder la conciencia, no aceptas que te hagan una radioterapia, una quimioterapia, una cirugía. La voluntad anticipada es el seguro contra accidentes, el seguro contra una medicina que trabaja a la defensiva, una medicina que teme a que ese mortal se pueda morir y que utiliza todas las herramientas por un desconocimiento gigantesco de ese otro como ser integral y no de ese otro como un simple cuerpo dotado de un montón de sistemas que están dotados de una serie de órganos. Para eso sirve, para que llegando a perder la conciencia no te expongan a algo lo cual no sería aceptable. ¿Cuál es la particularidad de la voluntad anticipada? Esto necesitas tener un conocimiento médico para poder elaborarla, porque si no queda ambiguo. Y si queda ambiguo y no es claro, el médico dirá, yo no puedo parar de hacer porque aquí no es bastante claro esto, y donde haga esto ante cualquier ambigüedad, se muere y me echan la culpa a mí. Entonces ahí hay problemas. Entonces la idea es que el documento de voluntad anticipado, de las formas que hay en Colombia hay 4 formas de realizarlo. 1, ante una notaría. 2, por escrito, ante 2 testigos y un apoderado que se encargue de tomar las decisiones por mí. 3, en audio, ante 2 testigos que al final hablen en el audio diciendo quiénes son con su número de identificación y el apoderado. Y 4, en video, ante 2 testigos y que los 2 testigos hagan el video. Bueno, y hay una quinta que es
realizar el documento con un médico tratante y que el médico tratante deje firmado que es testigo de la voluntad anticipada de Diego, donde él manifiesta eso, para cuando llegue a alguna parte de un servicio de urgencias, simplemente la familiar o el familiar saque el documento y el médico no te exponga. Entonces, por eso debe ser hecho idealmente con un profesional que conozca de todo lo que te puede pasar en situaciones fortuitas para que vos dejes explicado ampliamente eso, porque si lo dejas general, como sucede con muchas voluntades anticipadas, que la gente dice, es que no quiero ningún procedimiento artificial. Acordate que el medicamento para la presión, para el azúcar, para el colesterol, son artificios. Lo paramos. Ah, no, 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 no se puede parar. ¿Por qué? Porque entonces te morís. Entonces, ¿qué es artificial para vos? Ah, como decían 20 años atrás, es que no quiero procedimientos extraordinarios. Oye, extraordinario en este momento es nadar en una piscina de la luna. Eso es extraordinario. Lo demás, todo es completamente ordinario. Entonces, ¿qué es extraordinario para vos que para la medicina no? Ah, bueno, entonces hablemos de proporcional y no proporcional. Listo. Proporcional en este momento es que no te hagan una cirugía cardiovascular gigantesca, o no te pongan un marcapasos para vos, o una sonda, o una diálisis. Pero en 20, 30 años, con el avance de la nanotecnología, es probable que tengamos maquinitas que nos permitan hacer cosas que al día de hoy eran desproporcionadas y que en ese momento serán completamente convencionales. Por ende, las voluntades anticipadas se tienen que periódicamente actualizar por ese motivo. Entonces, segundo, voluntad anticipada. Tercero, en ausencia de la voluntad anticipada y si no hay conciencia, la tercera herramienta se llama consentimiento sustituto, juicio sustituto o consentimiento subrogado, que es el que sucede en los chiquitos, que no tienen capacidad de decisión porque aún no son mayores de edad para el Estado, pues están por debajo de los 14 años, que en consenso con la familia, entonces ese paciente que perdió la conciencia, dice, vea, si Diego, que se acaba de caer en esa cáscara de banano, que llegó toteado, tu familia considera que es prudente conectarte a una ventilación o no, y si vos estarías de acuerdo si te trajeran del pasado. Ah, no, la familia dice, no, él no quisiera. Y estaría de acuerdo que lo conecten a un ventilador, tampoco. Y que le pongan una traqueostomía que seguramente hace permanente, no, él diría que menos. Y una sonda de alimentación, no, mucho menos. Listo, la familia firma como responsables civiles tuyos y tiene peso. Y la cuarta herramienta, primera es consentimiento informado, voluntad anticipada, consentimiento sustituto, y la cuarta se llama el principio de mayor interés. Es que si no hay un doliente que pueda tomar decisiones por vos, nosotros, en consenso y en colegiado, consideramos que es lo más adecuado para su situación y que no te expondrá a condiciones inaceptables o indignantes para el grueso de la población y o hacemos o dejamos de hacer. Entonces, lo ideal que uno le dice a la gente es para que no se enreden, dejen un documento de voluntad anticipada. Eso es muy sencillo. Actualícelo cada año. Por si de pronto usted hoy no tiene nietos, pero el año entrante está esperando un nieto, y vos querés verlo, pues entonces ya toca actualizar el documento de voluntad anticipada porque vos querés vivir en un año más para el nieto tuyo. Entonces ve que eso si lo tuviéramos claro sería muy sencillo de hacer. Y en última instancia es fácil, porque requerís una cita con tu médico de familia para que te lo explique y vos simplemente lo redactes y ya veas en cuál de las versiones según la legislación que aplica en tu país se puede hacer. Sí, además que ¿no? Vuelve, ¿no? Como hacerlo muy visual, ¿no? Me gusta esa imagen, ¿no? De seguro de vida, ¿no? O sea, si aceptáramos, ¿no? Si partiéramos de todo lo que venimos hablando durante la conversación, de aceptar, ¿no? La vida, de aceptar la muerte, de aceptar que es natural, ¿no? Que no nos diera, ¿no? Reparo, ¿no? Pues pedir un documento de voluntad anticipada, ¿no? Y, y yo ciertamente sí lo tenía más como algo más fijo, ¿no? Algo más estable, ¿no? Yo nunca me había planteado, ¿no? Que cómo ese renovarlo, hacerlo más o anualmente o con una cierta con un cierto periodicidad. Pero sí es cierto, ¿no? Que lo que tú dices, ¿no? Todo avanza muy rápido y, bueno, pues es un seguro, ¿no? En el que uno se garantiza, ¿no? Lo que quiere, como quiere, ¿no? Morir realmente, ¿no? Y ya es muy importante, ¿no? Yo por mi parte, si quieres, Juan David, lo podemos dejar aquí. Como te digo, te seguía honestamente a través de Facebook principalmente. Eh, Creo que hoy te he conocido un poquito más y te doy las gracias, ¿no? Por la humildad, ¿no? Por la franqueza, por la honestidad, ¿no? Por la autocrítica y por poner, ¿no? En primer lugar, ¿no? Al paciente, a la persona, ¿no? Y a mí me deja, ¿no? Mucha reflexión, ¿no? Porque es verdad que todo, ¿no? Da igual la profesión, da igual la rama, ¿no? Es verdad que cuando eh, quizás, ¿no? No metemos, ¿no? En esa parte técnica o en esa parte, ¿no? De diario, ¿no?
pues a lo mejor podemos pecar, ¿no? De que se nos olvida, ¿no? Pues adecuar, ¿no? Nuestro lenguaje, adecuar también, ¿no? Que la persona nos comprenda, asegurarnos que nos comprende, ¿no? Y también entender, ¿no? Que antes la muerte era natural, que antes la muerte era incluso en casa, ¿no? Que esto de la muerte en el hospital era a partir de 1950 aproximadamente, y quizá haya personas que quieran morir, ¿no? En casa o tranquila o con su familia o en otro momento, en otro espacio o sin ningún artificio, ¿no? Y se nos olvida muchas veces, ¿no? Escuchar, se nos olvida muchas veces dar esa comprensión, ¿no? Y dar, ¿no? También esa respuesta, ¿no? A otras necesidades que no sea todo en un hospital, ¿no? Así que te agradezco tu franqueza, tu honestidad, ¿no? Y creo que lo dejas muy bien claro, creo que cuando explica, ¿no? Cuando pones ejemplos, ¿no? Creo que se entiende muy bien, ¿no? Lo que quieres decir. Y tenemos esa gran tarea, ¿no? De naturalizar, de quitar, ¿no? O de desmitificar la muerte y de quitarle la importancia, ¿no? Que tiene, ¿no? Y bueno, dejar, ¿no? Oír, ¿no? Me quedaría con ese resumen de oír, ¿no? De oír qué quiere, ¿no? La persona que la que realmente está en ese proceso, ¿no? Y qué es lo que quiere ella, no es qué es lo que queremos nosotros. Eh, Juan David, para que te sigan, para que te vean, para que puedan consultarte, para que puedan llamarte, tu perfil, ¿no? Está en Facebook, está en Instagram, Cuidado al final de la vida. Estoy, sí, cuidados al final de la vida en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Blogger, en Pinterest, en Tumblr. Estoy en todas partes. Yo soy Además, como la maleza, en todas partes estoy. además así de sencillo, ¿no? Cuidado al final de la vida, así de sencillo y de fácil. Sí, señor. Diego, es un placer conocerte, es un placer compartir con vos. Te agradezco enormemente por esta invitación. Me parece espectacular que ojalá todos pudiéramos compartirlo así de una manera tan abierta y tan tranquila, incluso hasta tan jocosa, porque hace parte del proceso de la vida. Pues un abrazo enorme y seguimos en contacto y nos seguiremos seguramente encontrando en el camino. Chao, Muchas gracias. Chao. buen día. Igual para vos.